Bien, efectivamente, la proposición de ley que traemos aquí tiene que ver con lo que se llama la dación en pago para resolver el problema de las ejecuciones hipotecarias que ha sido causado básicamente por la crisis económica y por el gran número de situaciones de insolvencia sobrevenida que les han venido a muchas personas, a muchas familias, no solamente por un lado a especuladores o a personas ingenuas que han pedido créditos fuera de sus posibilidades, sino a mucha gente que ha sido visto atrapada en la destrucción de empleo, la destrucción de sus rentas y que a día de hoy se encuentran con hipotecas que en su momento eran proporcionadas, estaban dentro de las posibilidades de lo que podían asumir, pero que hoy ya no. Me gustaría subrayar como una cuestión previa que esto que estamos tratando y que es una cuestión de la mayor importancia social y política y jurídica no es para nosotros una cuestión de derechas y de izquierdas, como tantas veces hemos oído en esta Cámara. Creo que verlo así sería pues una especie de manifestación de una patología, de tipo espacial ideológico que consistiría en solo ver derechas y izquierdas y no saber qué hay delante, detrás, arriba, abajo, etcétera, y que lo que estamos aquí todos los presentes es para resolver los problemas de la gente y no para crear los nuevos. Y en ese sentido, eso es la intención que nos anima a nosotros a presentar pues esta proposición de ley, que es una proposición de ley muy pensada por sus consecuencias jurídicas, por qué tipo de cuestiones legales quedan afectadas y cómo creemos que se podrían solventar con rapidez, justamente de cara a cortar, a atajar lo que se está convirtiendo en un drama que además puede tener consecuencias sociales serias, que es justamente las consecuencias de la morosidad en un país donde hasta ahora también, una vez más, en otro campo jurídico importante, nos encontramos con que ha habido una absoluta pereza legislativa y tenemos una legislación que de alguna manera está siendo arrollada por la nueva realidad, dramática realidad que está imponiendo la crisis. Bien, nosotros lo que proponemos es, por lo tanto, una ley que resuelva la cuestión de la llamada dación en pago desde el punto de vista de la perspectiva concursal. Es decir, de las diferentes formas que jurídicamente se podría abordar esta, lo que proponemos es, sobre todo, una modificación de la ley concursal, también de otras leyes, por ejemplo, de la ley hipotecaria, de la ley de enjuiciamiento civil, de la ley del impuesto de la renta a las personas físicas y de otras leyes asociadas con esta última. En fin, tienen el detalle en la proposición de ley, así que no voy a extenderme en estas cuestiones jurídicas, sino más bien en los objetivos que persigue y en las cuestiones de fondo. Lo que nos parece esencial es precisamente acabar con el principio de responsabilidad ilimitada que está en la inmensa mayoría de las hipotecas que han sido concedidas por entidades financieras en España. Y acabar con este principio de responsabilidad ilimitada en dos sentidos. En primer lugar, para evitar condenar a los deudores al ostracismo económico y financiero, algo que es consecuencia de ese principio, puesto que, como es sabido, una vez que alguien contrae una deuda hipotecaria, puede ser perseguido por esa deuda durante toda la vida, llevándonos a situaciones prácticamente dignas de aquellas novelas de Dickens, donde la gente acaba encarcelada por sus deudas, con lo cual, evidentemente, jamás podía saldar su deuda, puesto que estaba encarcelada, no podía trabajar y no podía desarrollar su autonomía económica. Pues hoy en día, sin que tengamos leyes de pobres como aquellas de la Inglaterra victoriana, que lleven a tan, chuscas situaciones, sí que se puede afirmar que realmente la situación que se está prevista, la legislación ordinaria, no solamente va a privar a muchas familias endeudadas de su vivienda, sino que además les va a privar de la posibilidad de iniciar una nueva vida económica. Por cierto, esto introduce una discriminación dificilísima de justificar, yo creo que imposible, entre el trato que se reserva a las empresas cuando hacen un concurso de acreedores y el trato que se reserva a los particulares endeudados a los que no se permite esa opción y, como digo, por vía legal se les persigue hasta la extinción de la deuda o, como es más fácil, hasta su propia extinción como deudores, en este caso prácticamente física. De manera que perseguimos dos objetivos fundamentales. Por una parte, como digo, el evitar esta condena eterna a la situación de deudor y, por otra parte, también evitar desestabilizar las entidades financieras, al sistema financiero, con lo que sería pues una opción, vamos a decir, que ideológicamente golosa y atractiva, que sería imponer la retroactividad universal de las hipotecas, es decir, mejor dicho, suspender el principio de seguridad jurídica e imponer retroactivamente la dación en pago obligatoria para cualquier tipo de situación bancaria, con otro tipo, además, de ventajas para los deudores. Esta tampoco es la situación, porque se trata de que tampoco nuestro sistema financiero se vea arrastrado por sus propios errores, aunque, por supuesto, no voy a ser yo quien haga una apología de su manera de entender el negocio inmobiliario hipotecario. Lo que está claro es de lo que se trata es de sanear ese sistema, de someterlo a control público y a una legislación eficaz y eficiente. ¿Qué proponemos, por tanto, para este asunto? Bueno, pues proponemos un sistema que en otros países, como Estados Unidos y otros estados europeos, se conoce como Fresh Start.
que podríamos traducir como reencendido, como puesta en marcha, y que consiste básicamente en que un deudor, a la hora de llegar a la ejecución hipotecaria, pueda recurrir a la autoridad judicial para que esa autoridad judicial, en primer lugar, ponga en marcha un convenio entre acreedores, entre el acreedor y los deudores, y en su caso, si ese convenio entre acreedor y deudores no tuviera éxito o fuera impugnado durante el procedimiento, diera lugar también a un concurso de acreedores. En cualquier caso, el juez tendría autoridad para dar por exonerado el pago del resto de la deuda y para resolver que con la entrega de la finca la deuda pendiente con la entidad financiera quedaría resuelta. No en todos los casos, porque efectivamente puede haber conductas fraudulentas y abusos. Y se trata, y ese es el objetivo de nuestra proposición de reforma legislativa, de proteger a aquellos que se han visto atrapados por la crisis económica en una situación de insolvencia sobrevenida, no esperada, en principio sorprendente. Y, en cambio, se trata de no proteger a aquel sector de la población que, animada por la propia dinámica de la burbuja inmobiliaria, iniciaron una inversión que en muchos casos ha sido pues, una inversión fallida, en fin, en lo que otros llaman especulación. Se trata, por lo tanto, de dar garantías también de que aquellos que se beneficien de este cambio legal son personas que están en condiciones, mejor dicho, que han dejado de estar en condiciones de hacer frente al 100% de su deuda con sus recursos habituales, con los que les son necesarios para desarrollar una vida autónoma. Bien, también para facilitar este tipo de proceso legal, se propone en esta proposición de ley la instauración de una mediación notarial para facilitar un sistema rápido para la insolvencia, es decir, para llegar a un acuerdo entre los acreedores y los deudores. Y también una serie de reformas de tipo legislativo para tratar de eliminar ciertas malas prácticas bancarias que no es que fueran ilegales, la ley las permitía, pero que evidentemente han dado lugar a una situación de abuso generalizado, además sumamente impopular, como no puede ser de otra manera. Por ejemplo, proponemos incrementar al 70% de la tasación escriturada de la finca el valor por el que el acreedor pueda adjudicarse la finca si no hay otros postores. Es decir, que en ningún caso la entidad financiera se pueda quedar con una casa que estaba hipotecada por un precio que sea inferior al 70% de la tasación escriturada. Está habiendo en este sentido muchísimos abusos y estamos encontrándonos con unas prácticas especulativas particularmente perversas que consisten en que la entidad financiera se queda con una casa por un valor muy inferior al que estaba estipulado en la escritura, amparándose precisamente en la falta de otros postores y la falta de interés del mercado. Bueno, pues se trata de, para garantizar que esto no va a ocurrir y precisamente para facilitar y estimular que haya subastas limpias y concursos de acreedores limpios y convenios de acreedores limpios, el que poner un límite inferior a la tasación de esa vivienda a la hora de que la ejecución hipotecaria. Bien, también proponemos que cuando el deudor ponga su casa, su finca, voluntariamente a disposición de la entidad financiera, para estimular la negociación y que no se eternice, se interrumpan los intereses de demora y además haya una pequeña quita automática de hasta el 2% del valor de la tasación. Es decir, lo que proponemos es facilitar y estimular y premiar a aquellos acreedores que están dispuestos a hacer un acuerdo limpio por su parte con las entidades acreedoras. También, por supuesto, entre otras reformas que proponemos, nos parece fundamental limitar los intereses de mora y hacemos la propuesta concreta de que estos intereses de mora no superen en 6 puntos al tipo fijo o al de referencia en el cual se suscribió la hipoteca. Y, finalmente, también en lo que quizás sea el cambio legal más importante, porque esto vendría a normalizar como un sistema habitual las hipotecas de responsabilidad limitada, es decir, lo que popularmente se conoce como dación en pago, eso. Es decir, que la propia ley exija por ley a las entidades financieras que ofrezcan hipotecas de responsabilidad limitada y que la responsabilidad limitada sea lo normal, salvo en caso de un acuerdo expreso por parte del deudor respecto al acreedor. En caso de que ese acuerdo expreso no exista, se deberá entender que la hipoteca será siempre de responsabilidad limitada y que, por lo tanto, contempla la dación en pago como una salida normal a la ejecución hipotecaria en caso de impago. En fin, más al respecto, nos parece también fundamental otra mejora que tendría que ver con exonerar al deudor de algo que actualmente ocurre, que es bastante asombroso, que es la obligación de tributar por incremento de IRPF en el caso de que consiga que la ejecución hipotecaria acabe con que la entidad financiera se quede con la propiedad de su finca. Evidentemente, cuando alguien entrega su casa porque no puede pagar una deuda, no hay ningún incremento del patrimonio, lo que hay son ganancias inexistentes, lo que hay son pérdidas. Por lo tanto, debemos legislar para exonerar al deudor en estas situaciones. Y además,
Consideramos también que esta ley es un primer paso y que va a haber que desarrollarla en dos sentidos. En primer lugar, va a hacer falta desarrollar una ley de crédito responsable ligada a la Ley de Economía Sostenible, vinculando a su cumplimiento e incumplimiento la dación en pago forzosa. Es decir, en caso de que haya un abuso por parte de las entidades financieras en su relación crediticia con los deudores, lo que proponemos es que esa ley de crédito responsable resuelva la situación en favor siempre del usuario, del consumidor, si ha habido fraude de ley o si ha habido un incumplimiento de esa ley de crédito responsable por parte de la entidad financiera. Con esto, evidentemente, lo que perseguimos es acabar con la práctica que tanto daño ha hecho de ofrecer créditos disparatados, créditos no sostenibles a personas insolventes sobre la base de un beneficio especulativo al final. Es un hecho, en fin, quizás difícil de admitir, pero más difícil aún de negar, que determinadas entidades financieras han conseguido hacer un negocio de las ejecuciones hipotecarias, es decir, de la morosidad. Evidentemente, esto no es tolerable. En segundo lugar, hay que desarrollar además las políticas de transparencia también en este campo. Antes hemos hablado de ellas y uno de los campos, desde luego, donde se hace más urgente es precisamente el mercado hipotecario, porque afecta a muchísimas personas y por el enorme peso económico que tiene en el conjunto de la economía. En este sentido, nos gustaría llamar la atención sobre un fenómeno que sin duda está en la base del problema de la dación en pago y sin duda está también en la base de lo que ha inspirado al Gobierno en su decisión del Consejo de Ministros para proponer no una ley, sino un código de buenas prácticas de adhesión voluntaria. Y es el siguiente: el fenómeno de la titulación de hipotecas a terceros. Es decir, la situación actual es que muchísimos acreedores hipotecarios en España sencillamente no saben quién es en la actualidad el quien posee su hipoteca, porque su banco se la ha vendido a su vez a alguien que puede ser, evidentemente, en fin, cualquier otra entidad financiera internacional. Evidentemente, no es posible sostener, porque sería una ficción verdaderamente ridícula y reírse de la gente, que existe una igualdad de trato y una relación de igual a igual entre sujeto contratante y entidad crediticia, si resulta que ni siquiera uno sabe cuál es la entidad crediticia a la que adeuda el dinero. Y en este sentido, por lo tanto, vamos a proponer también modificaciones de la Ley de Protección de Datos, tanto para que las entidades financieras no puedan ampararse en la ignorancia de a quién le estaban prestando crédito, en el sentido de si eran personas solventes o no, como en el sentido de que sea público y notorio, en cualquier caso, quién es el titular de la hipoteca que una persona ha suscrito. Bien, en fin, acabo ya con esto. Como les digo, es una proposición de ley, creo que sencilla, pero me parece también que bien trabajada. Yo, evidentemente, no soy jurista, pero por eso lo digo. Es decir, cuando una ley solo lo entienden los juristas, es un indicio seguro de que no es una buena ley. Y nosotros lo que proponemos, por lo tanto, es eso: una modificación de la ley concursal, la hipotecaria, de enjuiciamiento civil, de impuestos sobre la renta de las personas físicas y, como consecuencia de esta última modificación y colgando de estas, de las leyes de impuestos sobre sociedades, renta de los no residentes y sobre el patrimonio. Bien, esta es la ley que proponemos a su consideración y, como les decía antes, considero que, desde luego, nuestra obligación es resolver los problemas de la gente y no aumentarlos, y, desde luego, creo que sería incomprensible que, si no es esta ley, que por supuesto espero que sea esta, no haya otra que rápidamente solucione lo que es un drama causado en gran parte por la indolencia legislativa de esta Cámara. Muchas gracias. Entendemos que su propuesta va en el sentido de solucionar muchos problemas, pero entendemos asimismo que la dación en pago se tiene que dar conforme la están planteando ahora como ahora las plataformas hipotecarias. Que el contenido del Real Decreto 6/2012 de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos es un lavarse las manos. Por eso hoy nosotros vamos a apoyar esta proposición de ley de UPyD, porque también apoyamos la buena iniciativa parlamentaria muy bien defendida por el diputado catalán de Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Coscubiela, de la misma manera que en la pasada legislatura el Grupo de Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Cataluña, presentó también distintas iniciativas parlamentarias. Es decir, apoyamos todo aquello que sirve para romper el muro y para hacer un boquete en la muralla de esta incomprensión de los partidos políticos mayoritarios. Pero, sin embargo, ustedes tienen razón en lo que dicen, en buena parte, en otra parte no. Usted tiene su proposición de deficiencias que no son de imposible regeneración en un debate parlamentario, por eso vamos a votar que sí a la aceptación, a la toma en consideración de su tramitación, y tiene también aspectos que nosotros no tenemos ninguna reserva mental en calificar de particularmente positivos. Incluso más positivos de algunos de los anuncios que nos han hecho recientemente respecto a cómo solucionar este vidrioso problema.
Nos parece bien que ustedes de nuevo hayan traído este debate hasta la Cámara y especialmente eso tiene una mayor significación después de que estemos comprobando cómo el Gobierno está adoptando, a nuestro juicio, por la peor de las actitudes en este tema. En este sentido, por favor, señoras y señores diputados de todos los grupos, también del grupo mayoritario, por favor, retomemos cuanto antes los trabajos de la subcomisión. Yo creo que esta propuesta, que no sé si va a contar hoy con el hado de la fortuna o no, pero puede servir de base. Los trabajos que ya se realizaron también, las aportaciones de tantos colectivos también, todo lo que se ha trabajado, la proposición no de ley de la semana pasada, todo puede servir, todo. Nos debemos a los ciudadanos. Yo creo que las propuestas del Gobierno son insuficientes. También lo son algunas de las que he citado por parte de la propuesta de UPyD. Pero nos parece que merece la pena que hoy votemos también favorablemente a esta propuesta. Señor Martínez Gurriarán, el grupo, felicitándolo por la redacción y el punto de vista técnico de la propuesta que nos hace, le adelanto que vamos a votar en contra de la toma en consideración. Y yo creo que los motivos de rechazo son plenamente razonables. Y además creo que son tan razonables que esperamos que sean compartidos por la mayoría de los grupos parlamentarios de la Cámara.